yo he puesto a esto el título de Muéstrame tu gloria, que es la petición que hace Moisés. Y si usted puso atención en el de la semana pasada, se dará cuenta que el capítulo es el mismo de la semana pasada, pero los versículos no son los mismos. Con este estaríamos completando en lo que sucede en el capítulo 33 de Éxodo, que a mí me parece muy pertinente por lo que Moisés pide y por la situación que enfrentamos nosotros respecto a comenzar un nuevo año. Aquí hay tres cosas que Moisés pide. Dos las vimos la semana pasada y hoy veríamos la tercera. ¿Ya? Como era muy largo, yo lo dividí en dos partes. Entonces, para tomar el rumbo de lo que sucede ahí de los versículos 18 al 23, ¿ya? Permítame entonces primero explicar brevemente el contexto porque ya ustedes lo vieron la semana pasada. Y dice que el contexto que en los hebreos iban camino a la tierra prometida después de haber visto toda la serie de milagros, las plagas que Dios permitió ahí en Egipto. Y en ese lugar, camino a la tierra prometida, lo cual da el título del libro. El libro se llama Éxodo, justamente por eso, en la salida del pueblo. Y en la salida ellos se encuentran con el problema del mar Rojo y Dios lo divide en dos cuando Moisés levanta su vara y ellos pasan por lugar seco. Eso lo va a recordar Dios muchas veces para que ellos pudieran confiar y mostrar lo que había hecho anteriormente y para que confiaran en el presente, en el futuro. Muchas veces Dios lo va a recordar. Pasaron por el lugar seco, ¿ya? Y en el camino, Dios milagrosamente también hace brotar agua en medio del desierto para que ellos bebieran. Dios milagrosamente en el camino hace también llover una especie de pan, no era pan, pero blanco, dice, como el pan, como las migas del pan, y ellos se alimentaban, tenían los nutrientes suficientes para que ellos pudieran alimentarse sin tener que cultivar, sin tener que sembrar, cultivar, cosechar, porque iban camino a la tierra prometida. Entonces llega el momento de que ellos vayan tomando forma de una futura nación, porque van a tener terreno ahora, y Dios entonces da las leyes. Y Moisés sube al monte Sinaí para tomar y recibir las leyes de Dios, los 10 mandamientos, y está ahí un tiempo, dicen 40 días, y cuando baja al pueblo con esa noticia de que ahora Dios les ha dado ciertos mandamientos para que ellos vivan buscando el bien común de ellos, encuentra al pueblo adorando un becerro de oro. El mismo pueblo que había visto los milagros en Egipto, que había visto el milagro del Mar Rojo, que había visto el milagro del agua, el milagro del maná, etc. Ellos eran conocedores de los hechos de Dios, pero no tenían un conocimiento personal de Dios, ¿ya? Y eso es muy frecuente a veces en las personas que saben de Dios, que conocen la Biblia, que saben ciertos hechos, pero no pueden hablar a nivel personal porque no lo conocen personalmente. Eso es un peligro que todos corremos, ¿ya? Que todos corremos. Así que el punto es que no solo adorar a otro Dios, si es que hubiere otro Dios, porque ese es un becerro, ¿ya? Es un becerro que ellos crearon con la complicidad de Aarón, del sacerdote, que no tuvo el carácter para frenar lo que el pueblo pedía. Entonces, en esa situación, tenemos que entender que no es solo adorar, sino que la adoración también conllevaba ciertas cosas inmorales que se practicaban, ciertas cosas crueles que se practicaban. Por ejemplo, algunas adoraciones incluían también la presentación o el arrojamiento de hijos al fuego, como se adoraba a otros dioses, o relaciones sexuales en medio
de la ceremonia. Entonces era una perversión. Y estos hebreos que habían salido de Egipto tenían ya ciertas costumbres que habían visto a los otros pueblos. Entonces, ¿cómo ahí se produce una lucha entre lo que es correcto y lo que es el pasado, los antecedentes que a veces llevamos y que nos desvían de lo que Dios quiere que hagamos? Esta es la situación. Entonces, viendo eso, Moisés dialoga con Dios, es el capítulo 33. Este es un diálogo, pero con esas circunstancias. Entonces, en esa situación, Moisés pide a Dios tres cosas que ya dos vimos el domingo pasado. ¿Ya? La primera es que Dios le dice, mira a Moisés, ¿sabes, Moisés? Yo no voy a acompañar a este pueblo porque es duro. Este pueblo duro no entiende. Entonces, frente a eso, Moisés cae en una especie de grado de desesperación, como me has dado a mí la tarea de llevar al pueblo, tú nos estás guiando, y la guía del Señor era en el día mediante una nube que se depositaba sobre ellos, en la noche una columna de fuego, y eso les servía. La nube se movía, ellos se movían todo el pueblo en dirección a la tierra que les había prometido. Pero ahora Dios le dice, mira, yo no los voy a acompañar. Ya, si Dios no los va a acompañar, entonces ¿quién va a guiar? Y Dios dice, bueno, un ángel, pondré un mensajero que pueda guiarte. Y Moisés llega a este punto. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Y pide entonces que le muestre el camino y que la presencia de Dios, que es sinónimo de guía, voluntad de Dios, no le sea quitada. ¿Y sabe lo que hace Dios? Dios responde a lo que está pidiendo Moisés en ese diálogo. Y el punto es que Dios responde sencillamente porque tiene que confirmar sus promesas. No es que Dios anula su promesa, va a llevar a este pueblo a la tierra que les prometió. No es que ahora no quiera llevarle, sino que ahora restringe lo que ha prometido. Igual lo va a cumplir, pero ya lo restringe. No van a tener ellos la bendición de estar en la presencia de Dios el pueblo. Y ahora entonces Dios restringe y dice, mira, yo me voy a comunicar contigo. Entonces Moisés hace una tienda y se llama esa la tienda como la tienda del encuentro con Dios. Cuando alguien tenía necesidad de ir a buscar algo de Dios, iba a esa tienda. Y cuando Moisés entraba, entonces también se manifestaba la presencia de Dios en Moisés. Y también en la nube que bajaba, y todo el pueblo salía afuera de su tienda y adoraba a Dios, pero ya no era directamente como lo hacía anteriormente. Primera petición, que le muestre el camino. Segunda petición, que también su presencia no sea quitada de él. Y nuevamente Dios dice, mira, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dice Dios a Moisés, bueno, las dos primeras peticiones te las voy a responder. Pero Moisés, en cada petición que Dios le respondía, Moisés iba un poquito más allá. Como decimos en buen chileno, tiraba el tejo pasado, ¿no? He escuchado ahí en el campo, el tejo pasado. Pide un poquito más. Es como cuando estamos orando al Señor, Señor, provéenos un trabajo, Señor, provéenos, sí, y que sea un buen trabajo, y ya pedimos algo más todavía, y que en ese trabajo también la remuneración alcance para vivir con y pedimos un poquito más, y solamente le falta pedir que seamos los gerentes del trabajo, ¿eh? Pero esa es la idea, que si Dios nos escucha, estamos pidiendo, bueno, ¿y por qué no un poquito más? ¿Cuál es el poquito más que Moisés pide? ¿Ya? Bueno, sencillamente ahora, Señor, tú me has respondido la primera petición, de mostrarme el camino, tu presencia va a ir con nosotros, me darás descanso en eso. La segunda es que tu presencia esté continua con nosotros, no nos dejes.
Y ahora Moisés dice, bueno, ahora solamente te pido una cosita más. ¿Cuál es? Muéstrame tu gloria. No quería nada Moisés, nada más que eso, muéstrame tu gloria. Me parece a mí, viendo toda la Biblia, que Moisés no sabe lo que está pidiendo. Ya me parece a mí. Ahora, si yo hubiera estado ahí, habría dicho lo mismo. Pero ahora, como tengo más el testimonio del resto de la Biblia, sé que eso es imposible. Es imposible porque aquí se muestra la diferencia entre el Dios verdadero y la humanidad nuestra, lo débil, lo frágil y lo todopoderoso, realmente lo diferente que es Dios de nosotros. Moisés pide ver la gloria de Dios y Dios le escucha, le responde. Pero si Moisés ve la gloria de Dios, él desaparece del mapa. Es como tener el deseo fuerte. Mire, yo quiero conocer lo que significa cuando el átomo se divide, estar ahí presente en una explosión atómica. Porque quiero verlo de primera fuente y no que me cuenten cómo era la cosa. Bueno, podría hacerlo la persona, pero muere en el intento. Es como cuando una persona dice, mire, nadie ahora se fue a la luna, se quiere ir a Marte, yo propongo que vamos al Sol. Bueno, puede ir al Sol, pero lo más probable es que no alcance a llegar, porque la temperatura es tan grande que elimina todo lo que se acerca. Me acordé de, hace muchos años, leí a Condorito, que Condorito tenía una solución para aterrizar en el Sol, y la NASA lo manda a llamar a él, porque un científico chileno tenga esa solución, ¿cómo no se le ocurrió a ellos? Así que en una tremenda conferencia él da el discurso, pero no tocaba el tema, entonces le preguntan, bueno, ¿y cómo podemos llegar al Sol? Y Condorito dice, bueno, muy fácil, tenemos que llegar de noche. Me acuerdo de eso, la ignorancia a veces de nuestras soluciones. Y aquí pasa algo similar. Ignora la grandeza de Dios Moisés. Pero Dios le responde aún así. Él es débil, no puede soportar lo que podría ver. Aparte de eso, Moisés es humano, pecador igual que todos nosotros, y conoce lo que es hacer el mal, y Dios es santo. Pero aún así, Dios le responde. Y dice, Dios da las instrucciones para tener un atisbo de su presencia. Mire las instrucciones que da el Señor. Mira, le responde Dios a Moisés. Hay un pasaje antes que dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara como quien le habla a su amigo. Es muy lindo, es precioso ese texto. Y dice, mira, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia, etc. Y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo, he aquí hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. La manera de explicar a Dios a Moisés, Dios baja al nivel de Moisés para que él pueda entender. Y dice Dios, yo te protegeré con mi mano. Son maneras en que Dios expresa su protección, porque no lo podríamos entender de otra manera. La mano para proteger. Y por otro lado, no es que Dios tenga manos tampoco, sino que Dios usa un lenguaje antropomórfico, toma forma humana, la forma como Él habla, la manera en que Él habla, para expresar lo que va a hacer. Dios no tiene mano. Pero lo que Él dice, mira, yo voy a manifestarme ahí y te voy a cubrir a ti porque tú desaparecerías si no te cubro, no te protejo. Mire, la gracia y la misericordia están ahí. Siempre que Dios se expresa, hay misericordia y gracia. Y después
Cuando Dios haya pasado, va a sacar Dios la mano y él verá las espaldas. La palabra espaldas también puede ser traducida como efectos. ¿Ya? Verás los efectos de mi pasada ahí. Te voy a cubrir, me voy a manifestar en ese lugar y cuando yo me aleje, verás los efectos de lo que ocurrió ahí. ¿Y qué es lo que busca Moisés? Moisés busca conocer la gloria de Dios. En otras palabras, Moisés quiere tener una experiencia más cercana con Dios. Y aquí se expresa, yo digo, la diferencia entre Dios y nosotros. Pero también se expresa nuestra esencia. ¿Para qué fuimos creados? Fuimos creados para tener una relación con el Creador. Y es nuestra esencia, fuimos creados para tener relaciones entre nosotros, conversación, lo que hacemos antes del culto. Y ¿sabe qué? Conversamos y después de eso me siento bien de haber conversado con tales hermanos, de haber compartido, porque es parte de nuestra naturaleza el ser sociable. Y parte de la naturaleza nuestra es relacionarnos con Dios. Esa relación se cortó por causa del pecado humano, pero la buscamos de muchas maneras y las personas buscan, ingresan en diferentes religiones queriendo encontrar a Dios, pero la religión no termina dando ese beneficio de conocer, porque la religión son conductas que podemos. La verdadera entrega a Dios es una relación, que es lo que es el cristianismo. Así que es nuestra esencia, revela nuestras diferencias. También, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de su manifestación ante nosotros. Llegamos a la conclusión que existe porque esto sucedió. Esa es la gloria de Dios. No es que la gloria sea parte de su esencia, sino que porque Él es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, todas esas calificaciones que Él tiene, cuando las muestra, es su gloria la que se muestra. Encontramos en eso algo glorioso. ¿Entiendes? Es como la consecuencia de sus características y sus atributos. Es la consecuencia, a ver, es como tener una ampolleta y yo la puedo ver la ampolleta, pero cuando la enchufo y su luz irradia, entonces ahí está completa. ¿Ya? No es que la ampolleta sea luz, la luz no es parte de su naturaleza, pero cuando se expresa su, diríamos igual, paralelo a Dios, su gloria. Toda manifestación de Dios es gloriosa. Y lo que pide Moisés es, en un sentido es correcto, pero es imposible tenerlo en toda su dimensión. Pero al mostrarse Dios así, esta manifestación de él, y Moisés, por los efectos que ve de que Dios se manifestó ahí, él confirma, no es que comience a creer en Dios, él confirma lo que Dios le ha estado diciendo. Es como un estímulo a su fe. ¿Cuál es el motivo de esto? Bueno, yo creo que al estar en la Biblia, Dios quiere manifestar que ese es el todo del hombre. Porque Colosenses dice que en Él fuimos creados y todas las cosas, dice, fueron creadas para Él, por Él, para Él. Lo mismo dice Juan en el capítulo 1, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces la creación nos muestra un objetivo del ser humano. Y este objetivo es vivir para la gloria de Dios. Porque es la motivación más pura que podemos tener en la vida. Yo sé que hay muchas motivaciones que podemos tener en nuestra existencia,
pero a veces esas motivaciones opacan lo que debería ser nuestra motivación final, última, buscar la gloria de Dios. Es la motivación más pura. ¿Por qué una persona quiere casarse? Bueno, quiere casarse para tener hijos, tener una familia, tener una casa. Eso es el todo del hombre. Bueno, si buscara la gloria de Dios, diría, quiero casarme para que el mundo vea la gloria de Dios manifestada en el matrimonio. Quiero casarme para que el mundo vea cómo los hijos cristianos revelan la gloria de Dios. Cómo funciona una familia cristiana que está tan deshecha la imagen para que vean la gloria de Dios. Porque la imagen hombre-mujer, esposo-esposa, refleja la relación entre Cristo y su iglesia. ¿Me entiende? ¿Por qué quiero tener un buen trabajo? A lo mejor un buen sueldo, un buen pasar. Bueno, para disfrutarlo, no, sencillamente para que las personas vean la gloria de Dios, que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios misericordioso, que Él provee, y para que yo pueda ser instrumento de la provisión para otras personas. Y ellos cuando vean eso, digan, ¿por qué se mueve esta persona? Bueno, porque creo en Dios. Hay Dios. Que lleguen a la conclusión de que Dios existe. Y eso significa la gloria de Dios. Es la manifestación de su presencia en la humanidad. Y esa es la motivación más pura de lo que hacemos. Romanos, Mateo, etcétera, todos están hablando de eso. Voy a leer algunos textos para confirmar lo que he dicho. Dice Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire qué motivación más pura. Ayudamos a otra persona y cuando esa persona recibe la ayuda, esta persona ve que hay un Dios en la tierra. Romanos dice, por tanto, recibíos unos a otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. O sea, cuando hospedamos, cuando nos relacionamos de manera correcta, dice, de la misma manera como Cristo nos recibió a nosotros, entonces estamos llevando gloria a Dios, porque estoy testificando de que he sido perdonado, salvado, y que ahora entiendo lo que es la aceptación de otras personas. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mire, aún hasta en la comida podemos expresar la gloria de Dios. Aún hasta en lo que bebemos podemos mostrar que hay un Dios. Podemos manifestar su presencia. ¿Qué parte del ser humano debe vivir para la gloria de Dios? Todo el ser humano, su mente, su cuerpo, su alma, su espíritu, como queramos llamarle, sus emociones, todo debe ser canalizado hacia la gloria de Dios. Así que el anhelo de Moisés, ¿ya?, que podemos hacer nuestro al comenzar este año, es vivir este año 2021 para que Dios sea glorificado. No es la iglesia la que debe recibir la honra, sino que es el Dios que está sobre la iglesia. No es lo que damos que debemos recibir la gratitud, sino que vean al Dios que nos mueve para dar a otro, vivir para la gloria de Dios. Por eso que cuando fue en el año 1500 adelante, cuando hubo este renacer de buscar lo que la Biblia decía para orientar la vida, y aparece la iglesia protestante, la iglesia evangélica, los reformadores buscaron cómo educar al pueblo en esta búsqueda de la orientación según la Biblia para sus vidas. Hasta ese momento se leía la Biblia en latín, hasta ese momento todo el servicio era de una manera ignorada por el pueblo. Entonces los reformadores comenzaron a traducir la Biblia, comenzaron a hacer credos, confesiones de fe para que el pueblo pudiera entender
lo que era vivir bajo los patrones de la Escritura. Y cuando llegaron a este punto, bueno, ¿cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es la motivación mayor del hombre? Bueno, ¿será que asista a la iglesia? ¿Será que acumule riquezas? ¿Será que lea la Biblia muchas veces? Y ellos llegaron a esta conclusión. Y aunque todas esas cosas son correctas y a veces las ponemos delante de lo que es más correcto, o sea, hacemos de nuestro fin, el fin principal del pastor es tener una iglesia grande. El fin principal del joven soltero es tener una buena profesión donde reciba harto dinero, mucho dinero, y después una esposa. Bueno, después que conozca a todo el mundo, porque eso están haciendo los jóvenes ahora. Viajan mucho. Ese es el fin, ese es el todo del hombre. Entonces los reformadores llegaron a esta conclusión, con la Biblia en la mano. El fin principal del hombre es glorificar a Dios. Todo lo que ve reconoce que hay un Dios. Y en esta relación de glorificar, disfrutar o gozar en Él para siempre. Y ese era el fin. Si pudiéramos nosotros eso escribirlo este año, que podamos glorificar a Dios en todo lo que hacemos. De seguro muchas cosas cambiarían a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social. Si todos los cristianos pudiéramos vivir con ese fin, porque a menudo se van añadiendo fines egoístas en nuestros anhelos. Como yo decía, estaría dispuesto a que la gloria de Dios se manifestara y que Dios respondiera a las oraciones y que todas las iglesias se llenaran, menos la mía. Bueno, a ver, tengo que pensar bien si voy a orar por eso. Estaría dispuesto a que Dios bendijera a todos los hermanos y que Dios respondiera a tu oración de bendición a todos los hermanos, pero menos a ti. ¿Me entiendes? Lo que quiero decir, estamos dispuestos a ver la gloria de Dios. Bueno, estamos dispuestos, pero a veces queremos que en primer lugar seamos nosotros el modelo. No, la motivación se purifica cuando podemos excluirnos nosotros y buscar el bienestar del otro, como dice Filipenses. ¿Ya? Tener al otro por mayor. Y si Dios quiere ayudarnos en esto. Así que concluyendo, hermanos queridos, Dios responde las tres peticiones de Moisés. La primera, conocer su voluntad. La segunda, que le acompañe. Y la tercera, que le muestre su gloria y para que él pueda vivir para su gloria. Esas tres cosas quiero reforzarlas este año, por lo menos en mi vida. Le animo a que usted también pueda hacerlo. Conocer la voluntad de Dios en su caminar. Asegurarse de que su presencia le acompañe en todo momento. Y también que las acciones, lo que hacemos, pueda redundar en glorificar a Dios, en que otros vean que Dios existe, que tiene pueblo aquí en la tierra y que usted es parte de ese pueblo. Voy a orar. Padre y Dios, te doy gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, a estos grandes metas que Moisés pide para su vida. Estas grandes metas también pueden ser nuestras en este año. En el nombre de Jesús, amén.